Gestión de riesgos. En un clima, como le decíamos, donde de repente hay más preguntas que certezas, pero que tomando buenas decisiones es siempre la mejor manera en la que podemos gestionar a nuestras compañías y proyectarnos un poco a lo que va a ser ya el 2026. Sé que muchos ya están comenzando a hacer ese trabajo, así que vamos con este panel, Cultura Financiera y Gestión de Riesgos. Con más de 30 años de trayectoria profesional, es contador público por la Universidad de Buenos Aires y cuenta con una certificación en normas internacionales de información financiera otorgada por la ACC del Reino Unido. Actualmente es socio líder de la oficina de PwC Paraguay y también se desempeña como director de normas técnicas del Consejo de Contadores Públicos del Paraguay. A lo largo de su carrera ha liderado auditorías y consultorías en empresas de los sectores financiero, industrial, comercial, de servicios, minería, telecomunicaciones y entidades sin fines de lucro. Uno de los profesionales más experimentados en el ámbito contable y de auditoría en el país. Con ustedes, Gastón Scottover. Cuenta con una experiencia profesional de 25 años en mercado de capitales, banca de inversión, gestión de portafolios y finanzas corporativas. Actualmente es asesor del directorio de Familiar Casa de Bolsa y miembro de los comités de inversiones y riesgos. Paralelo, Robert se dedica a la docencia universitaria. Cuenta con un máster en finanzas de la Universidad del SEMA Argentina, máster en Administración de Negocios, MBA del Bond University en Australia. También cuenta con los niveles 1 y 2 de la certificación internacional Chartered Financial Analyst y otros cursos de especialización. Con ustedes, Robert Soto. Bueno, la cultura financiera, la gestión de los riesgos, ahí está el micrófono, Robert, para poder conversar. Es un tema fundamental, un tema que siempre es bueno este tipo de foros, este tipo de eventos, porque quizás algún colega nos tira alguna idea de algo que está haciendo o que le funcionó y que le ayudó a tomar una decisión que nos ayuda a gestionar mejor un poco cuando hay más, yo decía al inicio, más preguntas que certezas, ¿verdad? Y en lo que hacen ustedes, arranco contigo, Gastón, en ese tema de consultoría y de empresas que vienen a gestionar un poco lo que es todas sus proyecciones, sus flujos y lo que están queriendo hacer. Quiero hacer esto, pero este es el escenario en el que estamos viviendo. ¿Qué recomendaciones le dan hoy, así como está hoy el escenario acá en Paraguay y como está el escenario también en la región, Gastón? Bueno, gracias a todos. Buen día. En general nosotros lo que tratamos es de asesorar en función a cuál es el modelo de negocios que el cliente trae para poner en práctica un proyecto de inversión, que básicamente es un flujo de fondos. Y el flujo de fondos finalmente se apalanca de dos maneras, con capital propio o capital de terceros. La capital propio obviamente es plata que uno pone, la capital de terceros es de distintos instrumentos de financiación. El punto más importante que siempre se evalúa en esto obviamente es el costo financiero de poder lograr eso. Y además es el cumplimiento de las variables para las cuales está armado ese business plan, para lo cual se pueda cumplir las proyecciones para la cual fue armado. Nosotros siempre tratamos de hacer un análisis crítico sobre cuáles son los assumptions que están establecidos en esos modelos financieros, tal que, aplicados en lo que se refiere a la forma de financiamiento, sea sostenible en el tiempo y no tomar deuda, por ejemplo, que haga que luego el proyecto termine siendo, que se está ahogando propiamente dicho, porque los assumptions que se tomaron no fueron los correctos. Eso lleva a que quienes nos preguntan tengan que tener
una administración del riesgo financiero de manera muy importante y tengan que administrar todos esos riesgos financieros, tal que cuando son volcados en esa planilla, terminan siendo relevantes y creíbles en el momento en el cual se presenta el momento de la financiación. Paraguay tiene hoy una posibilidad interesante de poder avanzar en proyectos, y es cierto y coincido con quienes hablaron antes que yo, de que necesitamos volumen para poder hacer que esos proyectos generen un crecimiento mayor, como así también otras cuestiones que están fuera obviamente del alcance de las empresas. Pero realmente eso es lo que nosotros estamos hoy día acompañando a aquellos que buscan hacer un proyecto de inversión en el país. Gracias, Gastón. Y ahí quería ir contigo, Robert. Cuando vienen en familiar empresas y te dicen, mira, tengo este proyecto, ¿cómo lo puedo estructurar? ¿De qué manera me puedo cubrir? Necesito estos fondos, pero quiero sacarlo a una mejor tasa y las tasas ahí como que no cambian. ¿Cómo le ayudan ustedes y qué es lo que están viendo o qué recomendaciones le dan? Recién nos decía Gastón, voy a analizar primero en qué industria estás, pero como para ver un poco, hacer el análisis más fino y a partir de ahí comenzar a trabajar. En el caso de ustedes, ¿cómo gestionan esa parte? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Este panel muy interesante porque nos permite compartir cuál es el objetivo corporativo, ¿no? Muchas empresas que vienen o simplemente no están familiarizados con lo que es el mercado de capitales, no tienen un plan estratégico, un plan financiero de largo plazo. Entonces, cuando una empresa necesita financiamiento, la primera pregunta es ¿para qué? Porque aquí seguramente hay muchos amigos financieros, pero ellos entienden seguramente que antes que el financiamiento está si el proyecto es rentable o no, si agrega valor o no. Si no hay un proyecto detrás, ningún financiamiento sirve, por más barato que sea el financiamiento, porque nadie toma deuda para nada, ¿no? Entonces hay que hacer entender primero, y muchas veces las mismas empresas o los directivos de las empresas no tienen tan claro ese panorama. Y en función a ello recién se plantea las alternativas que tienen de financiamiento, ¿no? Obviamente hay que internalizar el tema del riesgo también, porque hay que hablar en el lenguaje del inversionista, porque de nada sirve salir al mercado tratando de captar financiamiento si no estamos conscientes de cuál es el riesgo del proyecto, qué es lo que queremos vender, porque finalmente quien va a tomar la decisión es el inversionista, ya sea de manera individual, a través de fondos, a través de instituciones. Pero si no se puede, digamos, separar lo que es la rentabilidad potencial, el riesgo, difícilmente va a haber financiamiento, ¿no? Entonces, ese es el punto clave para ver cómo optimizamos esa estructura de financiamiento, ¿no? Gastón, los números macroeconómicos son positivos en Paraguay, por lo menos las proyecciones son positivas, pero hay veces es como, no sé si decirlo, una trampa en el sentido de que después hay que mirar en el número fino. Si la industria en la que yo estoy también acompaña eso y no siempre se da así, ¿verdad? Hay algunos segmentos en la economía que están teniendo crecimientos pero muy, muy bajos, ¿verdad? A pesar de que a nivel global le está yendo bien a Paraguay. En ese análisis, ¿cómo hacen ustedes las Price para tratar de darle el mejor consejo y qué le están diciendo a las empresas cuando se están proyectando a un nuevo negocio o a un proyecto de inversión, mirando un poco lo que es el panorama de aquí al cierre de este año y del año que viene? Bueno, en realidad consejos no damos, porque a veces podemos dar malos consejos y a veces podemos dar buenos consejos, entonces preferimos ser más ese aspecto bastante objetivos. Paraguay está en un momento interesante, es un momento de crecimiento, y creemos que tenemos que aprovechar eso temporalmente en un mundo que es bastante complejo. El mundo que estamos viviendo hoy no es el mismo mundo que estudiamos en los libros, por lo menos los que tenemos ya cerca de estamos llegando a los 60 años más que a los 40, y claramente eso hace de que tengamos que replantearnos constantemente si lo que estamos diciendo o lo que estamos haciendo es lo correcto. Hoy estamos viviendo una situación en donde los tradicionales riesgos de liquidez, de mercado, riesgos crediticios,
se nos están mezclando con otros temas como es la ciberseguridad, de toda la información financiera. Entonces, cuando nosotros recibimos un inversor y decimos qué posibilidades tienen de crecimiento, nos preguntan en las actividades o el negocio que se nos plantea, eventualmente qué posibilidades de crecimiento, lo que nosotros tratamos siempre de decir es qué tan creíbles ustedes creen que esto lo pueden desarrollar. Y en otros aspectos es realmente cuál es el objetivo en el largo plazo de esos proyectos. Si uno lo ve en el corto plazo, puede ser que ganemos o perdemos. El punto no es el corto, sino es el largo plazo. Y ese es el tema fundamental para cualquier negocio. Entonces, cuando nosotros damos una opinión objetiva, siempre decimos algo muy sencillo. No piense si usted va a ganar plata hoy o mañana. Piense si usted va a ganar plata en el futuro. Porque el valor actual de su negocio es el valor de los descuentos de los flujos de fondos futuros. Cuanto más sostenible en el tiempo es la entidad, más valor tiene. Cuanto menos sostenible, menos valor tiene, a pesar de que la compañía puede ser rentable de corto plazo. Porque su negocio no lo va a poder sostener en el tiempo. Tocaste el tema de mirar a futuro con una proyección más de mediano o largo plazo. Y ahí quería preguntarte, Robert, ¿nos cuesta todavía en Paraguay? Yo creo que en América Latina mirar a largo plazo, ¿verdad? Y una muestra de ello es que, en el caso de Paraguay en particular, digamos, los créditos de largo plazo todavía son muy pequeñas, la cartera de vivienda y todo lo demás. Estamos tratando de romper con algunos productos nuevos. Y a la hora de gestionar algún tipo de proyecto de alguna de las empresas, ¿cómo lo gestionan eso de proyectar a la compañía más allá de solamente el resultado del balance de este año o eventualmente del año que viene? ¿Cómo están tratando de hacer cambiar un poco esa cultura financiera en Paraguay? Muy buena pregunta, porque justamente no solo en las empresas, ¿no?, sino el mercado mismo está concentrado en el corto, por ahí en mediano plazo. De hecho, si miramos cifras a nivel regional, Paraguay debe ser uno de los mercados de capitales que tiene duraciones todavía cortas, ¿no? El tema pasa por, creo que, y es un punto de este foro, de la cultura financiera, ¿no? Que las empresas entiendan también que hay beneficios de mirar más allá. Por ejemplo, he tenido casos de empresas que financian el capital de trabajo estructural con financiamiento de corto plazo. Y eso es un error, digamos, desde el punto de vista de riesgos, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer es un plan financiero, ¿no? Como cualquier persona arma su plan financiero, tiene objetivos de largo plazo. Las empresas con mayor razón todavía. Si una empresa quiere crecer de manera sana y sostenible, tiene que tener un plan financiero. Ninguna decisión puede estar aislada, tiene que estar enmarcada dentro de un plan financiero, porque de lo contrario no sabemos cuál es el resultado. Entonces, bajo esa premisa, las estructuras de financiamiento tienen que armarse y estructurarse en función a ese plan, ¿no? Entonces, cuando hablamos de, ¿y por qué no largo plazo? Bueno, primero entendamos que si hay proyectos de largo plazo hoy día. Lo más probable, hoy día estamos hablando de Paracel de 4.000 millones de dólares, pero después no tenemos en el panorama proyectos de esa envergadura, que son proyectos de muy largo plazo, ¿no? Entonces, el mercado se va adaptando a las necesidades de la empresa, porque si no hay proyectos, no hay financiamiento. Y si no hay proyectos rentables, tampoco van a haber emisiones ni de ningún tipo, ¿no? Ni de bonos ni de acciones, que es un poco la tarea que está pendiente, ¿no? Ir desarrollando el mercado por todas las aristas, no solamente en bonos. Creo que antes ya comentaron que el mercado está concentrado principalmente en bonos, pero si miramos la realidad mundial, y aquí en la región también, vamos a ver que hay una mayor participación de emisores de acciones también, porque quieren compartir el riesgo con el mercado. El riesgo no es malo per se, pero hay que gestionarlo, ¿no? Hay que saber cuál es la tolerancia, cuál es el apetito al riesgo, y en función a ello también permitir capital de terceros, ¿no? No solamente capital propio. Y entonces es un proceso que se está desarrollando en Paraguay. Ahora, la buena noticia es que hemos avanzado mucho, ¿no? Si miramos hace 10 años, el mercado todavía está muy pequeño, muy concentrado, los plazos eran muy reducidos y cada vez se está ampliando, ¿no? Entiendo que hay un proyecto de reforma a nivel del mercado, sobre todo
se necesitan inversionistas institucionales también que miren más allá del corto plazo, porque eso va a acompañar el desarrollo de la economía. Obviamente, si no hay estabilidad económica, si no hay crecimiento, si no hay proyectos grandes, el mercado tampoco se desarrolla. No hay ningún mercado que se desarrolle solo sin estar en contacto con el sector real. Y el sector real, básicamente, son las empresas, son ustedes, en distintas industrias, ¿no? Y eso básicamente. Gracias, Robert. Y ahí quería consultarte, porque aprovechando un poco lo que dijo Robert y Elías, también citaron lo del tema del paquete de leyes, lo de el cambio que hay en la regulación y las oportunidades que genera esta nueva normativa para el mercado de capitales. Hay una serie de cambios incluso que está planteando el Ministerio de Economía en el tema de los dividendos, en exoneraciones. En Price están mirando un poco todo este cambio estructural que se está planteando desde el Ejecutivo. Esto es una oportunidad, genera algún tipo de riesgo también, algunos cambios que se están planteando. ¿Cómo lo están viendo? No sé si ya pudieron un poco interiorizarse de lo que está pasando en ese sentido, Gastón. Bueno, nosotros ahí lo estamos viendo muy tangencialmente, todo este tema del cambio de la regulación. Todo lo que sea favorable a invertir, obviamente va a ser positivo. Generalmente las regulaciones son contemporáneas al tiempo y espacio en donde fueron emitidas, con lo cual cualquier modificación de la regulación en función a los que necesitamos hoy día va a ser siempre bienvenido. Recordemos que la diferencia entre un financista y el propietario es que el financista no es socio del riesgo, sino que recibe una remuneración fija, en tanto que el propietario va al riesgo y con eso pretende una remuneración. Con lo cual, cualquier cosa que incentive al desarrollo de ese mercado va a hacer de que más gente empiece a creer en poder ser parte y socio de ese desarrollo de ese negocio. Y cualquier automatización también facilita aún más de que esos procesos sean mucho más dinámicos. Cuando se habló del tema de lo que es el grado de inversión, lo que va a facilitar todo este tipo de reestructuración es que nuevos inversores, no solamente en nuestro mercado, sino en el mercado extranjero, empiecen a ver a Paraguay dentro de su lista para hacer esos negocios. Entonces hay que adecuar esas regulaciones para que eso se viabilice de una manera más sencilla y haga que Paraguay sea un centro financiero interesante, obviamente dentro de las limitaciones que tenemos, para lo que sería el futuro. Paraguay es un país que tiene una desventaja muy grande. Somos muy pocos y somos muy pocos los que consumimos. Entonces necesitamos desarrollar esa base para que seamos más y consumamos más. Y ahí finalmente, Robert, y les hago la misma pregunta a los dos, a Robert y a Gastón. Se habló mucho de las oportunidades, pero me gustaría también que ustedes digan, a ver, por las características que tiene Paraguay, estos son factores de riesgo, o estas son las cosas que tienen que tener en cuenta. Decías vos, tenemos poca población, probablemente el hecho de proyectar demasiado puede ser un riesgo, Gastón, me dirás, o de repente tenemos muy poco adoptado todavía ciertas culturas, por ejemplo, de más largo plazo, puede ser un riesgo también. ¿Vos qué ves, Roberto, respecto a algunos factores de riesgo que es importante tenerlo en cuenta al operar aquí en Paraguay? Claro. Hay que separar lo que son los riesgos estructurales, ¿no? Por ejemplo, una economía todavía concentrada en algunos productos, básicamente la agroexportación. Hoy día Paraguay enfrenta, por ejemplo, precios deprimidos en la soja. Se ha compensado de alguna manera con la exportación de carne, pero vemos una balanza en cuenta corriente que es deficitaria. Y eso empuja a que el guaraní pierda valor, ¿no? Es un problema estructural. Entonces las empresas seguramente están monitoreando ese riesgo, porque es algo estructural del país. Ahora, normalmente en las economías eso se tiende a estabilizar con flujo de capitales por el lado de las inversiones, ¿no? Pero en el caso paraguayo eso no se está compensando, por eso si vemos en términos de oferta y demanda de divisas, hay menos divisas que entran al país y eso presiona el tipo de cambio. Ese por un lado, ¿no? Ahora, podemos ir un poco más arriba, ir otros tipos de riesgos, ¿no? Riesgos geopolíticos que seguramente conocemos, pero está el riesgo también de Estados Unidos, ¿no? Con su política monetaria, que amenaza mover la tasa de interés
y eso tiene repercusiones en el mercado de capitales paraguayo. De hecho, este ciclo de crecimiento de créditos en guaraníes y dolarización de ahorros o inversiones se dio inicialmente porque el diferencial entre tasa en guaraníes y tasa en dólares empezó a reducirse. Entonces, para un inversionista dice, bueno, ¿en qué invierto? ¿En guaraníes o en dólares? Y bueno, había una respuesta casi clara, ¿no? Que era invertir en dólares en ese momento. Pero después la dinámica del mercado lleva a que ese spread se vaya ampliando, ¿no? Y hemos visto que las tasas en guaraníes han aumentado, esa presión por el tipo de cambio también desapareció porque el dólar empezó a perder valor independientemente de lo que pasa en Paraguay. Simplemente a nivel mundial el dólar ha perdido valor como 10% en lo que va del año. Y entonces eso ha sido un alivio para el tipo de cambio local. Pero también hay otros riesgos, ¿no? Por ejemplo, el riesgo que una empresa tenga una gestión de riesgos ya interna, propia, ¿no? Dependiendo del sector, porque no todas las variables afectan de la misma manera a empresas, si estamos hablando de una empresa que importa, una empresa que exporta o una empresa que está en el sector financiero. Para algunas el tipo de cambio puede ser una variable crucial, para otras puede ser las tasas de interés, para otras los precios de los commodities, etcétera, ¿no? Pero siempre hay reglas, ¿no? Reglas, por ejemplo, de la prudencia, ¿no? Si una empresa tiene ingresos en guaraníes, difícilmente debe endeudarse en dólares, porque ahí genera un descalce, ¿no? Pero hay también del otro caso, empresas que tienen en su balance muchos activos en dólares y cuando el tipo de cambio revierte también le genera complicaciones cambiarias, ¿no? Entonces, siempre hay un óptimo. Depende del perfil de riesgo, del apetito por riesgo que tiene cada empresa. El tema de las tasas de interés, como ya habíamos dicho. Las tasas siempre se van a mover en el mercado. Eso es algo que existe y este riesgo no desaparece. Lo que se puede hacer es transferir ese riesgo, ¿no? ¿Y cómo se transfiere? A través de la gestión, ¿no? Si tenemos un capital de trabajo estructural y estamos pretendiendo crecer en el tiempo, no podemos tomar líneas de corto plazo. Y eso yo lo he visto mucho en empresas paraguayas. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando empiezan a subir las tasas, le genera un perjuicio económico directamente al balance, ¿no? Entonces, esos riesgos se pueden gestionar. Y creo que materia de este foro era justamente, ¿no?, vincular cómo esa cultura financiera se combina con la gestión de riesgos. Y creo que ese es el punto importante. Si las cabezas de una organización no son conscientes y no compran la idea de la gestión de riesgos, difícilmente va a poder decantar hacia abajo. O sea, la gestión de riesgos empieza por la cabeza, por las cabezas, ¿no? Se va institucionalizando, se va practicando. O sea, obviamente la educación financiera es parte de, porque no podemos pretender gestionar buenos riesgos si los que operan no entienden los riesgos. Muchas veces solamente se le presentan números, pero no está la narrativa, no está el storytelling. ¿Para qué sirve? Porque a mí me ha pasado, yo vengo de varias instituciones y la gente está aburrida de ver números y no entiende para qué. Y entonces hay que explicar de que ha habido casos no solamente muy conocidos, por ejemplo, de quiebras de empresas por una mala gestión de riesgo, ¿no? Si me permiten, puedo nombrar algunas, de repente, Long Term Capital Management, un hedge fund internacional, en el 98 quiebra por una mala gestión de riesgos, pero no porque había gente en su directorio que 2 premios Nobel de Economía, Myron Scholes y Robert Merton. Imagínense, ¿quién podría decir que la empresa que ellos gestionaban iba a quebrar? Pero ahí viene nuevamente el tema de la cultura financiera, la cultura del riesgo. No estaba institucionalizado. Se apalancan mucho, viene un cambio en el mercado y quiebran, ¿no? Aquí en la región, en el 2012 quiebra una casa de bolsa en Colombia, Interbolsa, y básicamente por una razón similar, mucho apalancamiento, no había monitoreo, no había supervisión, los roles no estaban adecuadamente separados, etcétera. Entonces, todo eso viene de las cabezas. Entonces, si eso no se da, una empresa puede estar tomando mucho riesgo, puede estar apostando por una liquidez que no va a existir más adelante porque el mercado cambia constantemente. Muchísimas gracias, Robert. Y por último, Gastón, también algunos factores de riesgo que podría citar para tenerlo en cuenta. Yo creo que desde el punto de vista financiero coincido
plenamente en una cuestión muy básica. La cuestión básica es, mi negocio, ¿cuál es su fuente generadora de flujo de efectivo? Y a partir de ahí, analizar cuál es mi estrategia financiera frente a eso. Los riesgos de crédito son en este momento importantes. Tenemos hoy día un tema que obviamente el tema de la falta de los guaraníes, el aumento de la tasa, genera un estrés dentro de lo que significa la gestión de los créditos. Yo creo que eso también es unos aspectos fundamentales que tenemos que tener en cuenta. Y lo otro también que tenemos que tener en cuenta, y como bien dijo acá el colega, es entender la estructura de financiamiento de mi empresa. Para eso yo les recomiendo a todos que sepan leer balances. Los estados financieros son para tomar decisiones financieras y muchos creen que solamente es un instrumento para hacer compliance en lo que es la dirección impositiva. Un estado financiero bien leído les da exactamente cuál es la situación y cuáles son las decisiones que tienen que tomarse en términos de estrategia financiera. Nosotros, a lo largo de nuestra experiencia como auditores de muchas empresas, hemos visto que uno de los mayores problemas que encontramos en lo que es la administración financiera es el descalce que existe entre el apalancamiento con respecto a los activos que está financiando. Y esto es algo que poca gente lo analiza. Cuando uno tiene una empresa, financieramente, una de las cosas que dan poca importancia es la recuperación de la inversión. Y nosotros en Paraguay tenemos un riesgo importante, que financiamos la inversión fija con financiamientos de corto plazo, en donde la amortización del activo debería tener correlación con la amortización de la deuda que lo está financiando. Y eso es algo que tenemos pendiente dentro de lo que es la cultura financiera. Cada vez que alguien hace un asiento contable de amortizaciones, no estoy haciendo solamente la depreciación, estoy realmente haciendo es la porción de capital que tengo que cancelar para aquel que me lo está apalancando. Y cuanto mayor financiamiento de terceros tenemos en este tipo de inversiones, más deberíamos considerar si eso que estamos, el tiempo que estamos financiando es necesario. Un mensaje, y ahí sí voy a dar un consejo. Nunca se apalanquen proyectos de 20 años con apalancamientos financieros de 5. Nunca apalanquen tiempos cortos en proyectos largos. Técnicamente es inviable porque al final del día eso termina castigando el valor a la empresa. Porque el que tiene que poner la plata finalmente es el propietario y no puede distribuir dividendos. Y si los distribuye, termina desfinanciando la empresa y termina yendo a la quiebra. Ese es el único mensaje que le doy como consejo. Muchas gracias, Gastón. Gracias, Robert. Un aplauso para ellos. Gracias por participar. Cultura financiera y gestión de riesgos.